El inicio puede ser gradual y generalmente, cuando se le pregunta al paciente desde cuándo le duele, dice, pues me di cuenta ayer, pero ya me dolía desde antes. Es decir, como el inicio va siendo, lo había mencionado hace un momento, como el inicio va siendo gradual, entonces, ¿qué ocurre? Pues llega un momento en el que tal vez no registramos con suficiente atención que nos empezó a doler, y pues ya cuando nosotros detectamos una intensidad mayor es cuando ya podemos sentir el dolor como tal, ¿no? Y se puede persistir por meses después de la cicatrización, y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y puede corresponder a un síntoma o un diagnóstico. Ahorita también lo vamos a ver. Entonces, no es importante esto. No tiene propósitos adaptativos y puede ser refractario al tratamiento. Puede ser que a pesar de que yo instale un tratamiento determinado, el dolor no se quita, ¿no? Entonces, ya estamos viendo estas dos características que son muy importantes, las características de estos dos tipos de dolor, en donde vamos a ver que no tienen nada que ver uno con otro. Sin embargo, otra vez vuelvo a insistir, como parte de la labor del médico es identificar no solamente esto, o sea, aquí estamos hablando desde el punto de vista fisiológico, insisto, cuando lleven una materia que se llama nosología médica o semiología, pues van a tener que aprender la semiología del dolor. Y cuando ustedes ven el libro de semiología, pues digo, a lo mejor una quinta parte del libro, solamente una quinta parte es de puro dolor. Vuelvo a repetir, es una de las principales herramientas que tenemos los médicos para poder establecer un diagnóstico, ¿sí? Bueno, siguiente punto. Ahora, ya que tenemos este ejemplo, ahora vamos a ver qué puede producir este dolor. A ver, denme un segundo, nomás. Estos son tipos de dolor que se me pierde dónde están. Entonces ya tenemos las características de estos dos, ¿sí? Ahora, ¿por qué se puede producir este tipo de dolor? ¿Ok? Entonces, el dolor en general, vamos a decir ahorita, vamos a hablar en general, se puede producir por muchas causas. Por eso estoy insistiendo en que vayan armando así como todo el panorama. Podemos tener aquí, nos están indicando causas fisiológicas, ¿ok? Y aquí exactamente qué nos está poniendo, dice la exposición a un estímulo dañino. Ya habíamos dicho que el prefijo nox quiere decir daño, ¿verdad? Entonces, exposición a un estímulo dañino. Ese puede ser una posible causa de dolor. Podemos tener reacciones, ¿verdad?, de tipo inflamatorio que nos van a dar la producción de muchas sustancias que ahorita vamos a ver que son mediadoras del dolor. También podemos tener dolor de origen neuropático, es decir, los propios nervios pueden ser responsables de producir dolor, o puedo tener efectos combinados. Puede ser neuropático con inflamatorio, puede ser daño nervioso, puede ser daño con inflamación, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de estas causas, vamos a tener que hay mediadores que van a producir el dolor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales sustancias que pueden estimular el dolor? Entonces, aquí lo tenemos. La sustancia P es una es una enzima que es responsable de producir. Tenemos a las prostaglandinas, que son también las principales sustancias mediadoras del dolor. Glutamato, óxido nítrico y aspartato. Déjenme cambiar nada más para que vean. Tenemos más. Ajá. Fíjense bien. Espérenme un segundo. Se me perdió la imagen. ¿Dónde está? Tenemos más. Aquí está. No. Ay. Más sustancias que pueden ser los responsables de este dolor.
aquí está, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, potasio, unos niveles elevados de la concentración de potasio va a generar la sensación de dolor. La liberación de serotonina también va a liberar la sensación de dolor, ¿no? Bradiquininas, histamina, prostaglandinas, leucotrienos y la sustancia P. Entonces, insisto, ya estábamos viendo, a ver, entonces puedo tener causas físicas, causas de daño, causas químicas, causas nerviosas, y voy a tener mediadores químicos que se encargan de desatar el dolor. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es lo primero. Uno de los principales y más frecuentes mediadores del dolor es una respuesta inmunológica. Muchas de estas sustancias, o la mayor parte de estas sustancias que están aquí en este cuadro, pues se liberan ante una respuesta de daño, donde voy a tener, ¿qué cosa? Pues una respuesta inflamatoria. ¿Quién va a ser exactamente el mediador del dolor? Fíjense bien, aquí en esta imagen nos están diciendo, tenemos un área de la piel, vamos a tener un traumatismo, por ejemplo, hay daño celular, y lo que se va a empezar a producir es el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, producto del daño tisular, va a ser convertido en prostaglandinas. ¿A través de qué enzima? La ciclooxigenasa, la famosa COX. Y puedo tener, ya depende, ¿verdad? Puede ser COX-1 o COX-2. Esta reacción, si bien no va a ser en el 100% de los casos de la producción del dolor, sí la vamos a tener en un porcentaje muy alto. Y eso nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a hacer un paréntesis, existen una gran cantidad de fármacos que nos van a ayudar a paliar el dolor. Dentro del 100% de los fármacos que nos ayudan a paliar el dolor, los vamos a dividir en dos, ¿verdad? Los analgésicos no esteroideos, los famosos AINES, y los analgésicos esteroideos. Bueno, olvidemos ahorita los esteroideos y nos quedamos con los analgésicos no esteroideos. Los analgésicos no esteroideos tienen varias funciones. No solamente son la función de analgésico. ¿Analgésico qué quiere decir? Quiere decir que nos va a quitar el dolor o que lo va a reducir. Sin embargo, todos estos fármacos comparten distintas funciones, o sea, unas más, otras menos, que son que al mismo tiempo que son analgésicos, son desinflamatorios, ¿verdad? Y al mismo tiempo que son desinflamatorios, algunos pueden ser van a provocar la disminución de la agregación plaquetaria, y algunos van a producir también la disminución, bueno, la mayoría van a ser antipiréticos, es decir, van a disminuir la fiebre. Bueno, ¿y por qué estas sustancias tienen todas estas funciones en común? Porque la gran mayoría de estas funciones, es decir, la fiebre, la inflamación y el dolor, están producidas por las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las sustancias primordialmente responsables de estar mediando estas respuestas, y para que se produzcan las prostaglandinas requiero de la presencia de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los antiinflamatorios o los analgésicos? Bloquean la COX. Ya dependiendo de qué analgésico estemos hablando, puede bloquear la COX-1, la COX-2, puede bloquear las dos, etcétera, ¿no? Pero entonces, por eso comparto todos estos efectos, porque lo que vamos a hacer, en pocas palabras, el efecto no va a ser, ojo, o sea, el efecto de este tipo de fármacos no va a ser en el sistema nervioso, sino que va a ser inhibiendo la producción de prostaglandinas. Entonces esto es extremadamente importante, ¿sí? Bueno,
Entonces, ya tenemos todo este panorama, ya vimos las sustancias. Ahora, de los canales iónicos que habíamos mencionado que participaban en la detección de la temperatura, vamos a tener un tipo de canal especial para el dolor, que también forma parte de la familia de los canales TRP, y en particular vamos a tener al TRPA1. Ese es el que va a estar mediando las respuestas del dolor. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos a tener tres, bueno, esto vamos a verlo al final. Ahorita vamos a ver. Ok, ya que tenemos todo este panorama, lo primero que tenemos que entender es que vamos a encontrar entonces dos vías nerviosas, ojo con esto, dos vías nerviosas distintas, responsables de llevar la información del dolor transfictivo y del dolor tipo quemante. Entonces, vamos a ver la vía. Para que yo pueda integrar la información del dolor, entonces tengo una primera vía que va a ser la información o el dolor de tipo transfictivo. Y dos, el dolor tipo quemante. Bueno, vamos a ver primero la vía del dolor transfictivo. Entonces llega la información a la asta posterior, ¿verdad?, de la médula espinal, a través de la información que está recogiendo un dermatoma determinado, y a partir de ahí va a subir la información de manera ipsilateral a través del fascículo grácil cuneiforme, que ya lo habíamos visto también en el tacto, ¿verdad? Entonces llega la información que se recogió por la activación de un dermatoma, es decir, o sea que ese dermatoma lleva la información a través de un nervio y llegamos a un segmento medular específico. De ahí sube la información a través del grácil cuneiforme y se va a establecer la primera sinapsis o el primer relevo en el núcleo grácil y cuneiforme. Una vez que se establece la sinapsis en el núcleo grácil cuneiforme, en ese sitio decusa la información. Y una vez que ya decusó, vamos hacia el tálamo. Ya habíamos hablado que la parte sería el lemnisco medial, y del tálamo vamos hacia la corteza. ¿Ok? Entonces vamos a repetir otra vez. Dolor de tipo transfictivo que corría por fibras delta, acuérdense, eso es bien importante. Entonces se recoge, se activa la información a través de un dermatoma, ese dermatoma envía la información a través de un nervio, llega a un segmento medular específico, en ese segmento medular llegamos a las astas posteriores, de ahí sube la información a través del fascículo grácil cuneiforme, vamos a hacer sinapsis en el núcleo grácil cuneiforme. Una vez que se hizo la sinapsis en el núcleo, decusa la información, subimos hacia el tálamo, específicamente en el lemnisco medial, y del tálamo nos vamos hacia la corteza, a la corteza sensorial. ¿Sí? Entonces esa sería la primera vía. Ok. Ahora, siguiente. La vía responsable de llevar la información correspondiente a las fibras C es totalmente distinta. Y por eso dije, tienen diferencias tanto fisiológicas como anatómicas y funcionales, vaya. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, primero, otra vez, se activa un receptor, recoge la información del dermatoma, el dermatoma lleva la información a un segmento medular determinado, y lo primero que vamos a observar es que en el propio segmento medular la información va a decusar. Entonces vamos a tener la decusación en el propio segmento medular.
Ok. Y ahora sí, la información va a correr contralateralmente, toda la información. Y vamos a tener dos vías. La primera, que es la que está marcada aquí en color, vamos a tener que es a través del haz espinotalámico anterior, va subiendo la información, hace sinapsis en el tálamo y del tálamo va hacia la corteza. Y ya si lo quieren detallar más, aquí no hace no hace sinapsis en el hemisco, hace en la parte del tálamo, que es el núcleo ventroposterior, ¿no? Digo, ese ya es un detalle. Ok, otra vez. Recogemos, se activa un dermatoma, llegamos a un segmento medular, en el propio segmento medular de Cusa, vamos a través del haz espinotalámico anterior, subiendo la información, hace relevo en el tálamo y del tálamo hacia la corteza. Entonces sería una parte de la vía. Y la otra parte va a ser la siguiente. Llega la información a un segmento medular, decusa la información en ese segmento medular, y ahora la información va a subir a través del haz espinotalámico lateral. ¿Ok? Entonces ya de entrada no va a ir a través de la misma vía, vamos a tener dos vías distintas. En este caso, sube a través del haz espinotalámico lateral. Del espinotalámico lateral, la información va a ir a la sustancia gris periacueductal y la formación reticular, que es todo este núcleo grande que se encuentra aquí. Y de la formación reticular, vamos tálamo y corteza. ¿Ok? Ahora, esto es una situación extremadamente importante. La formación reticular es una de las áreas nerviosas que cumple con una función extremadamente sustancial. ¿Cuál es? Es la responsable de regular el estado sueño-vigilia. Cuando la formación reticular se activa, el sujeto cae en un estado de dormido. Cuando la formación reticular se inhibe, el sujeto despierta. Es decir, se puede estar regulando el estado de conciencia a partir de la información que llega a la formación reticular. ¿Y por qué la información tiene que llegar ahí? Si estamos hablando que el dolor representa una señal de alerta, que el dolor es resultado de un daño que pudiera tener nuestro organismo, nuestro tejido, el dolor también, esta sensación que se produce, puede llegar a tener intensidades bastante importantes, ¿no? Y puede llegar a un punto en el que el cuerpo empiece a reaccionar ante la sensación dolorosa. ¿Cómo va a ser la reacción? Muy simple. Una vez que la intensidad del dolor es suficiente, vamos a ponerlo así, hay un umbral, vamos a ponerlo, vamos a activar, dijimos que llegaba la información al hipotálamo, entonces vamos a activar una respuesta de tipo simpático. Entonces, no importa si estoy hablando de dolor de tipo ardoroso o dolor de tipo transfictivo, si la intensidad del dolor es importante, puede activarse una respuesta simpática. Y en esa respuesta simpática, pues ¿qué vamos a empezar a observar? Pues vamos a empezar a observar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial, etcétera, ¿no? Todos los parámetros que ya conocemos de regulación simpática. Pero si el dolor se incrementa todavía más, el organismo no va a poder soportar esa sensación. Y empieza a quedar inhabilitado el organismo, pues porque ya toda la atención la va a poner el sujeto pues en el dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde entra la formación reticular. Si el dolor tiene una intensidad suficiente, puede llegar a producir la pérdida del estado de conciencia. Y entonces a eso le vamos a denominar un choque neurogénico. Cuando una persona
tiene un daño importante que le produce un dolor bastante intenso, se va a provocar la pérdida del estado de conciencia y vamos a tener lo que denominamos choque neurogénico. ¿Por qué se denomina neurogénico? Pues porque fue producido por esta estimulación, ¿verdad?, del dolor. ¿Y cuánto puede durar el choque? Pues puede durar, dependiendo, ¿verdad?, del tiempo, puede ser desde varias horas o hasta días, puede incluso, ¿no?, dependiendo del daño y la intensidad. Entonces, esta es la relación que vamos a tener con la formación reticular. La formación reticular, como es la encargada de regular este estado sueño-vigilia o alerta-sueño, entonces es la responsable también de producir el choque neurogénico. Entonces no tenemos que perder de vista esto. Y como decíamos, ya por último, en el dolor de tipo quemante puede ser el caso que los analgésicos no tengan efecto o que sea de poco o bajo control, ¿verdad?, o limitado control con los AINES. Es decir, que entonces sí voy a requerir de otros tipos de analgésicos, que son los analgésicos de tipo esteroideos, que van a actuar a nivel del sistema nervioso, ¿verdad?, a nivel del sistema nervioso, ayudando a paliar el dolor. Ok, ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces esto es lo que corresponde a la vía, ¿sí? O sea, las fibras reticulares solo corresponden al dolor de las fibras C. Sí. Este es el específico para las fibras C. Y doctor, en estas dos vías de las fibras C, o sea, ¿qué depende de que se active una u otra o se activan de forma simultánea? Acuérdense que la fibra C también podría tener información táctil de la temperatura. Entonces eso puede ser que el que va 100% llegando a la formación reticular es toda la información dolorosa, y si llega a traer información de temperatura es la que no pasa por la formación reticular. ¿Ok? Aunque vaya por las fibras C. ¿Sí? Ok, sí, gracias, doctor. Por eso acuérdense, he insistido, la información nunca se va a revolver, ¿no? O sea, se mantiene independiente aunque vaya por la misma vía, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, fíjense bien, vamos a seguir hablando del dolor. Estos son tipos de dolor. Pongan atención, o sea, dolor quemante o dolor ardoroso y dolor transfictivo son tipos de dolor. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones del dolor, son cosa diferente. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, la manifestación del dolor, en términos muy generales, tiene dos formas. El dolor que se le denomina dolor proyectado y el dolor que se le va a denominar dolor referido. A ver, entonces, son dos situaciones distintas. Por eso vuelvo a repetir, cuando les toque estudiar eso, que ya no va, es el semestre que viene, o sea, eso ya es lo que sigue, van a tener que estudiar y entender perfectamente cómo se presenta el dolor. Bueno, entonces una de las manifestaciones es dolor referido y el otro dolor proyectado. En ambos vamos a utilizar a la anatomía de superficie. O sea, nos vamos a estar guiando basándonos en la anatomía de superficie. En el dolor de tipo proyectado, lo que va a ocurrir es que el daño que podamos tener, por ejemplo, en una víscera, ¿verdad?, va a proyectarse en el área de su proyección anatómica, ¿sí? Es decir, todas las vísceras, eso ya lo debieron de haber visto en anatomía, tienen una proyección anatómica en la superficie, en la piel. No estoy hablando de los dermatomas, estamos hablando de anatomía. ¿Cuál es la región de proyección anatómica del estómago? ¿Cuál es la región de proyección anatómica
de la vejiga, de los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los órganos tiene su área de proyección anatómica en la superficie. Puede ser en la parte anterior o en la parte posterior del cuerpo, ¿no? O laterales. Entonces, el dolor proyectado cumple con esta regla. Se genera en una víscera, por ejemplo, y proyectará en su área correspondiente en la superficie. Es decir, que no hay problema. Si me duele, en el caso aquí que nos están señalando, el hipogastrio, pues bueno, pues entonces vamos a tener daño en un área, en un flanco derecho, flanco izquierdo, etcétera, pues tenemos distintas vísceras que pueden proyectar ahí, etcétera, ¿no? En el mesogastrio, pues entonces vamos a tener otra área, etcétera. Entonces, es muy importante cuando se está explorando al paciente, pues determinar cuál es el área y saber exactamente cuáles son las vísceras que están proyectando ahí, ¿ok? Vamos a decir que ese es el mejor de los casos, ese es pues nada más hay que saber anatomía, ¿no? Digo, obvio, si no se sabe anatomía, pues tampoco van a saber eso. Pero entonces nada más hay que saber anatomía para determinar esto. Y se puede dar el caso, por ejemplo, es muy común esto, uno de los dolores que causa mucho problema es, por ejemplo, el dolor del apéndice. ¿Por qué? Porque anatómicamente pues, puede tener muchas posiciones. El apéndice puede estar para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Entonces, dependiendo de la posición anatómica, pues va a ser donde proyecta su dolor. Pero bueno, obviamente viene acompañado de otros signos, entonces no es el dolor el único que me va a decir si es el apéndice o no, ¿no? Entonces, y aparte aparte de los signos, voy a tener datos de laboratorio, etcétera, ¿no? O sea, tampoco no es que sea imposible. Lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de explicar es variaciones anatómicas, pues también harán variaciones en la proyección del dolor. Bueno, este sería el proyectado. Y el referido, pongan atención, ahí es un poco más complicado. Pero pues me lo puedo aprender perfectamente, o sea, no va a cambiar. El dolor referido se refiere a que puede existir daño en alguna estructura y que la manifestación no sea en su proyección anatómica, sino en otra parte del cuerpo que no tiene relación anatómica. Vuelvo a repetir. El dolor referido paciente percibe el dolor en otra área que no corresponde a la proyección anatómica de la víscera y que aparentemente no tiene nada que ver con el dolor, aparentemente. Sin embargo, pues, sí existe una relación. Entonces aquí nos están poniendo el ejemplo típico, es el dolor del corazón. El dolor cuando una persona tiene un infarto, ¿verdad? Cuando tiene una angina de pecho o cuando tiene un dolor provocado por el corazón, pues va a tener dos tipos de manifestación. Ahí voy a tener las dos. Va a tener un dolor que se le denomina dolor precordial. Pues le va a doler el pecho. ¿Ok? Dolor precordial. Bueno, pues ahí no hay problema. Ese es un dolor proyectado, ¿verdad? Es decir, corresponde perfectamente esa área con la proyección de la víscera. Sin embargo, en muchas ocasiones, puede no estar presente el dolor precordial y puede doler el hombro, ojo, puede doler el hombro izquierdo y puede doler el brazo izquierdo. Y la sensación dolorosa es bastante intensa. Entonces le duele el brazo y le duele el hombro. Y entonces, ¿qué tiene que ver el hombro? ¿Qué tiene que ver el brazo con el corazón? O sea, me refiero con la localización anatómica. Pues nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se produce este dolor? Bueno, y más allá, puede ser que entonces esta área
anatómicamente ni siquiera se encuentre cerca del área donde se está lesionando. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí abajo, en la imagen, nos están poniendo un ejemplo de esto. Resulta que hay un fenómeno que se le va a denominar la convergencia de vías. ¿Ok? Es un fenómeno que entonces le vamos a denominar convergencia de vías. Y nos están poniendo dos casos. Resulta que en el caso aquí, solamente para fines de esquema, ¿verdad? Para que lo entendamos, nos pone la información que lleva información dolorosa proveniente del riñón. Y esa información va a ir a un segmento medular particular. Ok. Pero, ojo, aquí pongan atención en esto, que es lo más importante. Resulta que en ese mismo segmento medular llega información de un dermatoma. Entonces, está llegando los dos. O sea, llega la información de la víscera, en este caso el riñón, y va a llegar información de un dermatoma. Entonces vamos a suponer que tenemos algo en el riñón que produce un dolor intenso, muy intenso. Se activan las neuronas de este segmento medular y ¿qué es lo que va a ocurrir? Independientemente que no se hubiera estimulado, vamos a percibir dolor en el dermatoma que estaba integrando información exactamente ahí. ¿Sí queda claro? Entonces, el dolor referido siempre sigue los dermatomas. Puede ser uno, dos, o sea, no importa. Pero pasa y insisto, corresponde a esta convergencia. Entonces, regresando a lo del corazón, pues resulta que no tiene anatómicamente nada que ver el corazón con el brazo, con el hombro. Sin embargo, se activa la sensación dolorosa del corazón, llega a un segmento medular y en ese mismo segmento medular tengo dermatomas que recogen información del hombro y del brazo izquierdo y entonces por eso tengo la sensación del dolor de estas dos áreas. ¿Queda claro? Es decir, van a decir ustedes, pues eso podría ser una alucinación. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que me duele el área del dermatoma, no se está estimulando esa área de la piel. Se dio estimulación nerviosa en el segmento medular. ¿Queda claro? ¿Se entiende esto? Entonces, igual, en el libro de nosología, o sea, esta es la parte más grande que tienen que aprenderse. En el capítulo de dolor, de la presentación del dolor, van describiendo víscera por víscera y dónde se manifiesta cada uno de ellos. Porque eso se lo tienen que saber. Cuando un paciente me dice, me duele el hombro, y me duele acá y me duele allá, yo tengo que saber forzosamente a qué áreas corresponde las zonas que me están diciendo. Me duele la espalda baja, me duele acá, tengo que saber. Y también tengo que saber, por ejemplo, si corresponde a una víscera, si corresponde al músculo, si corresponde al hueso. Todo eso lo tenemos que saber. O sea, pues eso es parte de la labor forzosa del médico, a fuerza. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, esta es la presentación del dolor. Vamos a la siguiente característica. Ahora vamos a cómo puede regularse el dolor a partir de las vías locales. Fíjense bien. Entonces, una regulación del dolor a través de vías locales. ¿Qué es eso? Fíjense bien. A ver, rapidísimo. Mente fisiológica. O sea, nada más para entender la mecánica, cómo se está dando. Fíjense bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, independientemente del tipo de dolor, ok, pues en muchas ocasiones la humanidad, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, pues ha encontrado curiosidades. Bueno,
Y una de las principales curiosidades que se encontró desde los romanos es que existía la posibilidad de que cuando una persona tenía dolor, el dolor se le pudiera quitar si se le infringía otro dolor. Ahorita lo explico. Entonces, fue un hallazgo y existen registros en donde, por ejemplo, hay dibujos donde se tomaba un pez, de estos peces eléctricos, una raya, que no fuera venenosa, sino nada más eléctrica, y vemos al paciente que le están colocando en la cabeza al pez y de repente molestan al pez, ¿no? Lo pican, por ejemplo, con un palo o algo así. Bueno, pues entonces se molesta al pez y como parte de su respuesta, pues es dar una descarga eléctrica. Y obviamente esa descarga eléctrica pues, es dolorosa. Entonces, y en estas ilustraciones que estoy mencionando, describen esa maniobra como una maniobra para disminuir el dolor. Otro ejemplo de esto, ¿no? No sé qué tan común sea, cuando me lo dijeron, pues ya nunca se me olvidó porque, o sea, la verdad, ya no tiene ni palabras, ¿no? Por ejemplo, un chamaco, ¿no? Adolescente, no sé, 10 años, 11 años, y que le ponen su tratamiento de ortodoncia a sus brackets. Obviamente, pues eso produce dolor, ¿no? Entonces, una vez a mí me tocó, ¿no? Estaba el chamaco, que le pusieron los brackets, que le dolían, y como los adolescentes, pues no tienen la corteza prefrontal conectada, pues ya saben que el juicio pues, no lo tiene, ¿no? Entonces descubrió una forma para quitarse el dolor. ¿Cuál era la forma? Pues golpearse la cabeza contra la pared. Digo, pues, necesita ser adolescente, ¿no? Para hacer eso. Bueno, pero finalmente, pues fisiológicamente sí era cierto. O sea, sí se infringía el otro dolor, podía disminuir el dolor que tenía de los dientes. Obviamente la disminución que va a producirle pues es muy limitada en tiempo, o sea, no sé, media hora, ¿no? Que los pacientes en muchas ocasiones sí llegan a decir que es un descanso. Pero bueno, a lo que voy es, ok, o sea, sí puede ser una alternativa, pero es inconcebible que yo me quiera quitar un dolor provocándome otro daño, ¿no? O sea, pues, como sería golpeándose la cabeza. Bueno, ¿sí queda claro? Bueno, entonces, seguimos. ¿A qué se debe este fenómeno? Que es todo este rollo que estoy diciendo. Entonces, el fenómeno se va a producir específicamente porque las vías nerviosas vamos a tener que existen interneuronas. Entonces vean aquí, vamos a ver la primera. Dice aquí, tenemos una fibra tipo C, ¿ok? Que va a hacer sinapsis con otra fibra, ¿ok? Pero en medio hay una interneurona. Aquí también nos están dibujando exactamente lo mismo. Tengo mi fibra tipo C. Vamos a tener aquí la fibra a la cual va a responder y tenemos aquí la interneurona. O incluso podemos tener dos vías de estimulación, una que sea A beta, una que sea C y una interneurona. Entonces, fíjense bien, ¿qué va a pasar? Pues dependiendo, o por eso es importante la velocidad de conducción. Dependiendo de cómo es la velocidad de conducción, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, si tengo una beta, pues esa información corre primero la información, activa la interneurona, y la interneurona, ¿qué va a hacer? Bloquear la respuesta. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Y entonces, la información que venía por la fibra C, que venía muy lenta, ya no pasa. Entonces, esto es como si fuera un interruptor. ¿Sí? Es como si fuera un interruptor, en donde tengo primero una información
y puedo activar el interruptor. Puede ser al revés, que pase una primera información, después cierro la compuerta y ya no pasa. Entonces esto es lo que estaba ocurriendo ahí. O sea, teníamos el dolor, activamos otro dolor, bloquean, se activan estas interneuronas y se bloquean. Pero insisto, no va a ser por mucho tiempo. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, esto nada más es como un fenómeno que se está dando aquí, que realmente pues depende, ¿no? O sea, cuando ya tenemos al paciente con dolor, etcétera, pues esto ya es irrelevante. Pero es un mecanismo fisiológico, es un hallazgo, ¿no? Que vamos a tener. Bueno, ahora, siguiente punto. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros tenemos un dolor de tipo quemante y ardoroso? Cuando tenemos un dolor de tipo quemante y ardoroso, y que este dolor no va a resolverse a través de estos analgésicos no esteroideos. Entonces, primero, no es 100%, o sea, no es regla, vaya, es lo que quiero decir, pero en el caso de muchos de estas lesiones, lo que vamos a tener es, ya dije ahorita, pues la mediación la mediación del proceso inflamatorio, pero también podemos tener la activación neuronal de determinadas áreas. Se sabe perfectamente que uno de los principales mediadores del dolor son neuronas de tipo GABAérgicas, ¿ok? Neuronas de tipo GABAérgicas. Y estas neuronas de tipo GABAérgicas van a tener un tipo particular de receptores que les vamos a denominar receptores a endocannabinoides, ¿ok? Endocannabinoides. O incluso podemos tener receptores a cannabinoides. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Los cannabinoides, o bueno, los endocannabinoides toman su nombre a partir de los receptores que se activan, por la cannabis, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Estas sustancias, o sea, la cannabis es la planta, ¿no? Y tengo una gran cantidad de sustancias que contiene la planta, o sea, no es una sola sustancia, ¿no? Vamos a tener un grupo importante de sustancias. Bueno, como se activa este mismo receptor y posteriormente se descubrió que nosotros teníamos de manera endógena sustancias que activaban el receptor, entonces por lo que se le denominó endocannabinoides. Estos endocannabinoides es lo que popularmente se le denominan como endorfinas, ¿verdad? Es una denominación popular, vaya, ¿no? ¿Qué hacen y qué son estas sustancias de endorfinas? Generalmente a las endorfinas se les denomina como las sustancias del placer, ¿verdad? Algo que nos hace sentir bien. Entonces las endorfinas van a ser sustancias que cuando se liberan nos van a dar una sensación de plenitud, o nos van a dar una sensación agradable, o nos van a dar una sensación de comodidad. Pero también tienen otra acción, estas endorfinas, que tienen como función hacer, ojo, pongan atención en esto, tienen como función hacer más tolerable el dolor. Es decir, lo que quiero dar a entender es, las endorfinas o la activación de los receptores endocannabinoides no son analgésicos, no son sustancias que quiten el dolor, son sustancias que van a intervenir en la percepción del dolor, ¿ok?
Y entonces lo que puede ocurrir es que yo perciba el dolor, pero que la sensación que me produce no sea tan desagradable. Y el ejemplo típico de esto lo tenemos las señoras que están en el trabajo de parto. Uno de los momentos en los que estos endocannabinoides se producen muy, muy intensamente es justamente en trabajo de parto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen una mujer que está en ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros le podemos preguntar, ¿cuánto le duele? Y la persona nos dice, sí me duele, pero no me molesta. A pesar de que vean que está en un grito, ¿no? Como lo dije la vez pasada. Es decir, que la sensación sí puede ser molesta hasta cierto punto, o sea, tolerable, ¿verdad? No que de plano sea incontrolable, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ayuda a tolerar el dolor, ¿sí? Ayuda a tolerar el dolor y en estos términos hace más tolerable la situación. Vamos a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo extremo, ¿sí? Vamos a tener el ejemplo del ejercicio. Cuando una persona suele hacer ejercicio de manera intensa, ¿qué es lo que ocurre? Pues se produce dolor. Se produce el dolor. Y entonces, cuando ya alguien de manera rutinaria y de manera intensa hace dolor, para poder tolerar el seguir haciendo el ejercicio, pues que necesita, pues necesita tener tolerancia a ese dolor. Y se sabe perfectamente que cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio, pues una de las sustancias que se puede producir es el ácido láctico, que produce bastante dolor. Pero entonces, después de unas 2 semanas aproximadamente de que ya están realizando sus ejercicios, empiezan a producir o empiezan a aumentar, no es que empiecen a producir, empiezan a aumentar sus niveles de endorfinas. Y lo que ocurre es que otra vez puede decir lo mismo, pues sí me duele, sí me molesta, pero me empiezo a sentir bien. Es el efecto de este tipo de sustancias. Bueno, ya por último. Es en estas neuronas, entonces, donde va a empezar a producirse, ¿verdad? Que podemos producir una analgesia a través de sustancias analgésicos esteroideos. Y estos analgésicos esteroideos pueden atravesar la membrana y actúan en su gran mayoría en neuronas de tipo GABAérgicas. Aquí vamos a decir una cosa. Bueno, entonces vamos a hacer otro paréntesis pequeño. ¿Por qué? Porque esto es importante, pues porque, digo, ya ahorita no es tema de estos días, pero no tiene mucho que ir a discusión y va a seguir después. Existe una controversia, una controversia en donde se dice que pues la autorización del uso médico de la marihuana puede ayudar a paliar el dolor. Bueno, es una controversia porque eso implica una gran cantidad de intereses, ¿no? Desde el punto de vista científico, y ahí es donde también tenemos un problema de la ciencia, ¿verdad? Como tal. Cuando ustedes buscan artículos al respecto de este tema, van a encontrar casi el mismo número de artículos que refutan eso y el mismo número de artículos que lo defienden. Sin embargo, hay pocos estudios científicos controlados sobre el tema. ¿Por qué? Pues por una simple razón, porque en muchos países está prohibido pues, el uso de esta sustancia.
Y entonces, al estar prohibido, pues no se puede hacer investigación. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Los especialistas en el dolor, algólogos, así se les denomina los algólogos. Un algólogo, ¿qué puede ser? Puede ser un neurólogo que se especializó en dolor, o puede ser un anestesiólogo que se especializó en dolor. Nos dicen que hoy día, ojo con esto, hoy día no existe un hueco terapéutico que pueda venir a suplir la cannabis. Es decir, lo voy a poner en otras palabras. Todas las herramientas farmacológicas con las que contamos hoy día son suficientes para el tratamiento de dolor. Y en los casos donde el dolor no es tratable, tampoco va a responder a la cannabis. O sea, no es que en la cannabis, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con que no existe un hueco. O sea, si dijéramos, ya este tipo de dolor no se puede tratar con nada, está clasificado como refractario, está clasificado como idiopático. Idiopático es que no identifico la causa, y está clasificado como intratable, llega la cannabis y lo quita. No, no es cierto. Entonces es una discusión que no obedece absolutamente a nada de medicina. Bueno, si no, sí, pero la niña que se llevaron los papás a Holanda, la niña que después se murió, o sea, pues es puro escándalo, o sea, y obedece a intereses particulares de comercialización de la sustancia. No obedece a una discusión de tipo científico. ¿Ok? Ya por último, y eso insisto, nada más porque son datos culturales que tienen que saber. O sea, llega a tal grado esto que hay científicos muy famosos aquí en el país en donde defienden a capa y espada el uso de esto sin tener, insisto, ninguna ventaja terapéutica. Y van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué más da que se utiliza? Pues sí da más, porque produce daño. ¿Ajá? A ver, dos situaciones muy simples ya para terminar con este tema. Si tuviéramos la investigación de la farmacología en la cual se extrae sustancias activas de las plantas, pues tiene todo un proceso, o sea, es una ciencia bien establecida. Entonces, lo primero que tengo que hacer pues, es conocer la planta, que se utiliza para X cosa, y ya que tengo la planta, pues la planta tiene 1000 sustancias, y de esas 1000 sustancias tengo que identificar cuál es la sustancia efectiva, tengo que caracterizar a la sustancia, tengo que aislar a la sustancia, tengo que probar a la sustancia ya de manera aislada para ver en qué receptor se está pegando. Y por eso, esa es la razón por la cual nosotros tenemos medicamentos. Y entonces, si yo quiero utilizar el ácido acetil salicílico, pues, me tomo una pastilla que contiene ácido acetil salicílico y no como corteza de sauce, que es la planta a través de la cual se extrae eso. Bueno, si fuera la discusión en esta dirección, pues lo científicamente conducente pues es de que se tome la cannabis, se extraiga la sustancia activa, se aísle la sustancia activa y que se produzca un fármaco. Pero esa no es la discusión es que se quiere que se consuma la planta. Pues entonces eso es absurdo, no tiene nada que ver con la cuestión médica, ¿no? Entonces, insisto, yo no le estoy tratando de decir que yo digo que está mal, o sea, yo sí digo que está mal porque médicamente hablando es muy malo el consumo de cannabis. Así, es que no produce adicción, la gente no se muere. Pues sí, pero sí les produce psicosis. O sea, hay 20,000 casos, no uno, no dos, hay miles de casos de personas de varias edades, no necesariamente niños, que nunca en su vida habían consumido y que consumen un día y desarrollan un cuadro psicótico. Y esos cuadros psicóticos pueden durar minutos, horas, días, semanas o meses. Búsquenlo, no estoy inventando nada. Y van a decir, ¿pero de qué depende? De miles de factores. Sí, depende del tipo de planta,
y hoy día cada vez los efectos de las plantas son mucho más intensos porque tienen modificaciones genéticas para ese propósito, pero también depende de la biología de cada persona. Entonces, si esa persona nunca en su vida había consumido, pues es un volado, no sabe cómo va a reaccionar su organismo. Y es imposible de poder predecir. ¿Queda claro? Entonces, o sea, ¿de qué causa daño? Causa daño. ¿Que no causa daño cognitivo? Claro que sí. El consumo crónico de esta sustancia causa daño en la memoria, causa daño en el control psicomotor, causa daño en la cognición en general, aparte de la memoria, y pues es irreversible, ¿no? Entonces no podemos decir que esto es inocuo. Bueno, y todo esto se lo estoy diciendo única y exclusivamente desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista de otro aspecto, ¿no? Entonces, insisto, me interesa mencionarlo porque es algo que estamos viviendo socialmente, pero que tiene una repercusión médica muy, muy, muy importante. Bueno, ok, entonces ya con esto tenemos las características generales del dolor y terminamos ya con el tema, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda? No, doctor, gracias. No, doctor. Bueno, ok. Vamos al siguiente punto. Entonces, ya que terminamos con esto del dolor, vamos al siguiente al siguiente punto en el que ahora vamos a tener los sentidos de tipo químico. Vamos a ver. Ahora, los sentidos de tipo químico, como dijimos, ¿qué características van a tener? Pues la primera característica pues, es que no vamos a utilizar una señal física, sino una señal química para activarlo, ¿ok? Y habíamos dicho que entonces los sentidos químicos eran dos. En el de pasamos a el sentido del gusto y el sentido del olfato, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con el olfato. En el caso del olfato, vamos a tener una situación muy, muy, muy particular. Entonces, pongan atención. Ya habíamos dicho que nosotros, los humanos, ¿verdad? Nosotros, los humanos, vamos a tener como característica que nuestro sentido dominante era la visión y la audición. Bueno, entonces, el primer punto es dentro de los sentidos que vamos a tener más involucionados, ojo, involucionados quiere decir que llegó a un grado de evolución y que después se empezó a perder, ¿ok? Se empezó a perder. Bueno, ¿y por qué se empezó a perder? Pues ahora sí que por el propio proceso evolutivo, ¿no? Entonces, nosotros los humanos vamos a tener una característica muy, muy, muy importante de la olfacción. Cuando un sujeto, una especie, me estoy refiriendo, tiene una olfacción promedio, una olfacción, digamos, promedio entre muchas especies, a ese sujeto se le denomina que es un sujeto nósmico, con N, nósmico. Nosotros, los humanos, como especie, somos sujetos micrósmicos. Entonces, ya de entrada, lo primero que estamos tratando de denominar es que nosotros, este es uno de los sentidos menos dominante. No digo menos desarrollados, porque sí porque en otras especies ha alcanzado el grado de desarrollo. Y como nosotros somos producto de esa evolución, entonces podemos inferir que llegó a un punto X y de repente empezó a disminuir, ¿no? Muchas personas que se dedican a la ciencia ficción
dicen que si nosotros evolucionáramos, los humanos, los Homo sapiens, y para que evolucionáramos tendríamos que vivir sobre la superficie de la Tierra varios millones de años. Bueno, uno de los cambios que podríamos sufrir es la pérdida del olfato, porque nosotros ya no basamos el olfato para prácticamente nada, ¿no? Ahorita vamos a poner ejemplos, pero más que funciones como tal, tenemos 2, 3 funciones y los demás son curiosidades, ¿no? Bueno, ok, dicho lo anterior, entonces, punto número 1. Los humanos somos sujetos micrósmicos, ¿ok? Micrósmicos. Segundo, el grado, si nosotros comparamos la cantidad de posibilidades de discriminación que tenemos a través de la olfacción con lo que tiene un perro, con lo que tiene un cerdo, ojo, un cerdo, los cerdos tienen un desarrollo olfativo extraordinario, con lo que tendrían algunos roedores, nosotros estamos extremadamente limitados, tanto, 1, en la variedad de olores, y 2, en la concentración de las sustancias que podemos detectar. O sea, parte de nuestra función micrósmica está basada justamente en que requerimos de la presencia de una concentración muy alta de algo para poderlo detectar, si no, no lo detectamos. Es decir, nuestro umbral es muy alto. Otras especies son capaces de detectar a través de la olfacción concentraciones muy, muy bajas de X determinada sustancia y pueden diferenciar perfectamente. Ya por último, ya para empezar con toda la vía y todo el asunto, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, y ahora durante la pandemia también se ha mencionado, que hay experimentos en donde se ha tratado de entrenar perros para oler la orina de pacientes de una enfermedad particular, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso, rápido lo cuento, o sea, hubo un caso en donde todavía no estábamos ni en pandemia ni nada, eso tiene como unos 8 años más o menos, que a alguien se le ocurrió entrenar perros para oler la orina de pacientes con un tipo particular de cáncer, ¿no? Entonces la anécdota dice que, ok, se tenían los pacientes, se tenían sus diagnósticos, ya se tenía perfectamente diagnosticado al paciente con el tipo específico de cáncer, y entonces se empezó a entrenar al perro a identificar la orina de esos pacientes. Bueno, posteriormente pues se hacían pruebas y se le presentaban a los perros orina de pacientes sanos, que también estaban perfectamente estudiados, y la orina de los pacientes con cáncer. Y fue posible, o sea, el primer resultado interesante es que fue posible y que el perro identificara sin margen de error, ojo, eso sin margen de error, que identificara la orina proveniente de los pacientes con cáncer. Insisto que hay una anécdota porque resulta que cuando se estaba haciendo esto, identificó una de las muestras de los pacientes sanos. Entonces pensó que estaba dentro del margen de error, pero no quedó ahí. Se observó el paciente, se le sometió a estudios y resulta que sí tenía cáncer. Es decir, no estaba diagnosticado y el perro sí logró identificar que tenía ya algo que era el cáncer. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿pero qué es lo que olía? ¿Qué sustancia o qué identificó el perro? No lo sabemos. O sea, es empírico totalmente. O sea, sabemos que puede identificarlo, pero no sabemos ni siquiera qué sustancia, como para hacer un análisis, pues entonces esa sustancia es la que nos sirve para hacer ese diagnóstico, que esa es parte de la intención de ese estudio, ¿no? Bueno, pues nada más es para que entendamos el grado de desarrollo que pueden tener otras especies. Bueno, ok, empecemos entonces. Primero, entonces, el sentido del olfato, vamos a tenerlo, que va a encontrarse en la mucosa olfativa dentro de la cavidad nasal. Entonces, las neuronas encargadas de detectar la actividad, ¿verdad?, o la estimulación no olfativa se van a encontrar intercaladas con parte del epitelio mucoso
de la cavidad olfativa. Ahora, sin embargo, no van a estar distribuidas en toda la cavidad olfativa. Vamos a tener dos zonas, o bueno, una, pero aquí por eso le estamos mencionando dos, que principalmente vamos a encontrar que el epitelio olfativo corresponde al techo de la cavidad nasal, incluyendo techo y paredes medial y lateral. Y ahorita se los muestro más. Sin embargo, se postula, esto nomás también es un detalle, se postula que pudiéramos tener un remanente evolutivo en la base, que se le va a denominar el órgano vómero-nasal. Bueno, o sea, no se ha encontrado en muchas personas, o sea, es un hallazgo evolutivo supuestamente. Y empezó a cobrar importancia o escándalo esto, pues porque se decía que en el órgano vómero-nasal es donde detectábamos las famosas ferormonas, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ellas. Pero no, pues esto es un remanente meramente evolutivo. Otras especies sí tienen su órgano vómero-nasal y lo tienen en esta área, y otras especies su principal función es del órgano vómero-nasal, por ejemplo las serpientes, ¿no? Cuando una serpiente saca la lengua y la agita en el aire, no está utilizando el sentido del gusto. Hace eso para captar sustancias, mete la lengua y detecta las sustancias en el órgano vómero-nasal. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. Entonces, el epitelio olfativo corresponde, vamos a verlo en esta otra imagen, ¿dónde está? A la parte superior de la parte superior de la cavidad nasal, es decir, propiamente el epitelio que se encuentra en la lámina cribosa del etmoides, ¿verdad? Que a través de esa lámina cribosa es donde vamos a enviar la información. Vamos a encontrarlo en la parte nasal del septo, la parte superior del septo, y en la parte de la cara lateral, por arriba de los cornetes. Este epitelio es reducido y, como es de esperarse, puede estar sometido a traumatismos, ¿verdad? Puede tener daño. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede haber daño por sustancias, ¿verdad? O puede tener daño pues, por infecciones o por aspectos físicos. Por ejemplo, rápido, cuando una persona tiene un tumor cerebral que abarca la parte del piso anterior, ¿qué es lo que ocurre? Pues los neurocirujanos no van a abrir el cráneo, sino que lo que van a utilizar como vía de entrada, vía de acceso, va a ser justamente aquí. Y para poder entrar a la cavidad craneana a partir de este punto, pues hay que romper el hueso, obviamente. Y al romper el hueso, pues se destruye el epitelio, ¿verdad? Las neuronas. Y el sujeto puede tener como efecto secundario, pues presentar anosmia, ¿verdad? Es decir, pues ya no detectar nada. Hoy día, por ejemplo, con la infección del COVID, uno de los signos que se presentan, ¿verdad? Bueno, de los síntomas, porque no es signo, de los síntomas que se presentan es la anosmia, justamente. No se sabe exactamente por qué, pero bueno, ahorita la teoría dice que es por la infección de parte de estas células epiteliales y de estas neuronas que no son capaces de detectar, ¿no? Se pensaba que se podían infectar las células ciliadas, ahorita vamos a ver, y que podía entrar el virus al cerebro. Todavía está ahorita en discusión esto. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, les voy a contar otro caso rápido. Un sujeto que no trabajaba, trato de poner el contexto para que medio se entienda, que era aficionado a las motocicletas, pero motocicletas grandes, ¿no? Y que un día se encontraba, un caso que me consultaron, ¿no? Se encontraba trabajando ahí en el motor de sus motocicletas y de repente le dio sed, le da un trago a una botella que tenía ahí de plástico y resulta que
tenía tiner y pues, se tragó media botella de plástico, de tiner, ¿no? Y entonces, ya, pues era una emergencia, había que hacer un lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto que quiero comentarles es el siguiente. Es imposible, literalmente imposible, que a pesar de que somos micrósmicos, pues no logremos detectar el olor de ciertas sustancias tan fuertes como los solventes, ¿no? Que incluso un solvente, o sea, estar expuesto a solventes como el tiner, etcétera, y otros solventes importantes, gasolina, nos pueden dañar el epitelio. Bueno, ¿por qué saco todo esto? Porque estoy diciendo que esto puede ser de fácil daño. Bueno, pues, o sea, digo, lo primero que uno piensa pues, es que el tipo estaba anósmico, ¿verdad? Y eso fue mucho antes del COVID, no existía ni el COVID, ¿no? Pues obviamente, para que no hubiera podido, porque no se dio un traguito de tiner, se tomó media botella. Pues para haber hecho eso hasta que no sintió la sensación de quemazón ya en el esófago. Para que pudiera haber hecho esto, pues era que tenía anosmia, y pues ya viendo todas las características, pues la anosmia, aunque él lo negara, pues de dónde venía, pues por consumo de cocaína, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, hay muchas sustancias que también van a producir daño de esto, ¿no? Insisto, pueden ser solventes o drogas o lo que sea. Bueno, ok. Bueno, lo primero entonces, vamos a ver nosotros el epitelio. El epitelio lo vamos a encontrar conformado por las famosas células en cepillo, que son células caliciformes, que tienen una gran cantidad, una abundante cantidad Doctor, de cilios. tengo una pregunta. Sí. ¿Tenemos igual un umbral de concentración? Sí, pues es lo que estaba tratando de explicar hace rato, que el umbral que nosotros tenemos es muy, muy, muy alto comparado con el de otras especies. Es decir, o sea, al decir que tenemos un umbral muy alto quiere decir que necesitamos cantidades muy altas de concentración para que lo detectemos. Pero en este ejemplo que estoy poniendo, o sea, es tan intenso, o sea, es tanta la cantidad de elementos volátiles que tiene, ahorita voy a decir eso, elementos volátiles que tiene el tiner, que es imposible que no lo detecten. Solamente no se va a detectar si somos anósmicos por una lesión. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, entonces estaba diciendo yo, todo el epitelio, pues entonces vamos a tener al epitelio conformado por las células en cepillo, que vamos a tener intercaladas entre estas células en cepillo, células caliciformes, y las células en cepillo, decíamos, tienen esta gran cantidad de cilios, que son los encargados de movilizar el moco, ¿no? Y entonces aquí en esta imagen estamos viendo, nos la están coloreando para que identifiquemos, podemos ver intercalado entre el epitelio las famosas células ciliadas, que son los receptores de la olfacción. ¿Por qué células ciliadas? Pues porque tienen esta presencia de cilios. No es muy abundante, insisto, pues eso ya depende de nuestra especie. Y entonces vamos con la primera situación importantísima. Para que nosotros podamos detectar una sustancia a través de la olfacción, requerimos de dos condiciones forzosas. La primera, que la sustancia que vamos a detectar se transmita a través del aire. ¿Okay? Que la sustancia sea capaz de transmitirse a través del aire. Entonces, si una sustancia no es capaz de transmitirse a través del aire, no se detecta, es indolora. Y la segunda es que esa sustancia debe de ser capaz de disolverse en el moco de la cavidad nasal y llegar hasta la presencia directa con la célula ciliada. Por eso, cuando nosotros tenemos gripa y tenemos constipación, ¿qué ocurre? Pues disminuye bastante, no quedamos en anosmia, pero disminuye todavía más nuestra capacidad olfativa, pues, por la gran cantidad de moco que está dificultando que lleguen estas sustancias hasta acá.
¿ok? Ahora, de las sustancias volátiles las vamos a clasificar en dos. Las sustancias que son hidrosolubles y las sustancias que son liposolubles. Por regla general, las sustancias hidrosolubles van a tener como principal característica que se van a percibir a muy cortas distancias. Es decir, nosotros, para que podamos percibir a una sustancia volátil hidrosoluble, necesitamos tener esa sustancia muy cercana. Y las sustancias liposolubles, para que las podamos percibir, vamos a requerir que se perciban, bueno, no requerir, pero se pueden percibir a distancias mayores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Las sustancias base de los perfumes, que son sustancias que tienen como propósito esencial, ¿verdad?, producir un olor, pues que son aceites. Todas las bases de los perfumes son aceites. ¿Para qué? Para que pueda percibirse con mayor intensidad y que se pueda transmitir a mayor distancia. Entonces es importante que llegue en presencia de estas células ciliadas. Ahora, siguiente punto. Entonces, insisto, no podemos en la industria, en los humanos, existen muchas industrias que dependen de la olfacción, ¿ok? No solamente la industria del perfume. Esa es una industria muy importante, de mucho dinero, etcétera, etcétera, muy poderosa, que basa todo pues, en la percepción de los olores, pero de una vez vamos a mencionarlo, todo lo que tenga que ver con la distinción, por ejemplo, identificar sabores, por ejemplo, del vino, de destilados, del café, del té, etcétera, todo lo que va a involucrar, identificar también sabores, en realidad no lo estamos detectando a través del sentido del gusto, sino un componente muy importante lo detectamos a través del olfato. Entonces, las personas que se dedican a estar probando o detectando estos olores, pues tienen que tener como principal característica un desarrollo muy alto del sentido del olfato. Y sí existen, vaya, pero no son comunes, porque es algo que no se desarrolla como habilidad. Sí pueden aprender ustedes, pero si ustedes no tienen esa ya base fisiológica, pues habrá límite. Hay gente que, pues, dentro de nuestra variación de especie, pues tiene un poco más de posibilidad de detectar, ¿no? Hasta existen series, ¿no?, de investigadores que huelen las cosas como si fueran sabuesos, ¿no? Bueno, pero entonces a lo que voy es, a pesar de que existen industrias de esto, es muy difícil llevar a cabo la clasificación de los olores. Sin embargo, tenemos 6 olores, por eso está esta figura aquí, que son fácilmente diferenciables por nosotros. Vamos a suponer que en la parte de arriba de la figura son olores de tipo orgánico y en la parte inferior olores de tipo inorgánico, y si la imaginamos en tercera dimensión esta imagen, lo que está atrás son los olores repulsivos y lo de adelante podríamos decir que son los atractivos. Entonces, fíjense bien. Primero, podemos identificar olores que le vamos a denominar como olores frutales. Ok. ¿Por qué? Porque pues, son los olores que tienen una característica de ser dulces, ¿verdad? Y que significan pues, alimento. Olores florales, que es lo que nosotros detectamos como perfume, ¿verdad? Un olor a perfumado, que también pues viene de la mano que donde hay flores puede haber frutos, ¿no? Entonces es importante identificarlo para la comida. Y el proceso de descomposición de la materia orgánica pues nos va a dar un olor de tipo fétido. Cuando nosotros detectamos este olor fétido, pues inmediatamente lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque significa que es algo que nos puede dañar. Ahora, todo lo que está abajo, vamos a decir, puede ser inorgánico, o depende, ¿no? Por ejemplo, el olor a especias.
¿Qué cosas son las especias? Las especias, cuando ustedes van y compran especias, pues les pueden vender hojas, troncos, semillas, es decir, o sea, hay una gran cantidad de elementos que están considerados como especias. No es uno o dos, o sea, son miles, ¿no? En términos generales, por eso está aquí en esta imagen, o sea, sí, nosotros lo usamos para nuestra alimentación, para condimentar, pero estoy diciendo, son hojas, troncos, semillas, etcétera, en donde ramas de plantas, en términos generales, si yo les digo salgan al jardín o salgan a algún lado, tomen un pedazo de una rama, mastíquenla, para empezar, la probabilidad de que eso sepa feo, ¿verdad? Horrible, es muy alta. Ahorita vamos a decir por qué. Y segundo, también hay una alta probabilidad de que sea venenoso. Entonces, esto que estamos denominando como especies es un olor que tenemos que identificar para mantenernos alerta. Para decir, pero entonces, ¿por qué lo consumimos? Porque los humanos, pongan atención en esto, hemos llevado a cabo un proceso que se llama un proceso de domesticación de los alimentos. Pueden ser plantas, animales, etcétera. En donde a lo largo de toda la historia de la humanidad, aunque suene así exagerado, no es exagerado, pues han tenido que morir miles de personas que de repente se comieron una planta y pues se murió, y gracias a esa persona que se murió supimos que no hay que comer esa planta. Y de repente pues encontramos plantas que no nos causan daño, y entonces empezamos a producirlas ya de manera doméstica, ¿verdad? Cultivándolas, esas plantas que favorecemos. Y sí, pues hoy día pueden ir al mercado y comprar las especies, pero entonces, ¿gracias a qué? A que ya en este proceso de domesticación sabemos que esas son plantas seguras para nosotros, pero no fue así desde el principio, ¿no? Bueno, ok. Siguiente, resinas. Por ejemplo, la resina del pino, etcétera, o sea, de los árboles, esas generalmente también son sustancias tóxicas que también tenemos y tienen percepción del olor bastante fuerte, y en la parte posterior tenemos el olor a quemado. Bueno, fuera de estas es difícil que ya empecemos a diferenciar. Y cuando ustedes van a comprar un perfume, pues no varía de esto. Les dicen es un perfume frutal, un perfume floral, un perfume a madera, un perfume a especies. Son generalmente los tipos de olores que caracterizan a los perfumes. Ok, siguiente punto. Ahora, ya tenemos aquí nuestro epitelio, ya hablamos de todas las características, y lo único que vamos a mencionar aquí es que entonces llega la sustancia en contacto con las células ciliadas, y lo primero que va a ocurrir va a ser que vamos a tener la activación de las células ciliadas, ¿ok? Y estas células ciliadas van a enviar la información a través de sus axones, que cruzan, ojo, que van a cruzar justo el techo de la cavidad nasal, que habíamos dicho que está conformada por la lámina cribosa del etmoides, y que tiene por característica ser uno de los sitios más delgados de toda la cavidad craneana, ¿verdad? De todos los huesos de la cavidad craneana, tengo 3 o 4 lugares donde el grosor del hueso es extremadamente delgado, pues este es uno de ellos. Atraviesan los axones y llegan a la cavidad craneana, y van a hacer sinapsis en una estructura que le vamos a denominar el bulbo olfatorio, ¿ok? Entonces ahí es a donde vamos a llevar toda la información. Ahora, ojo con esto, rápido. En el bulbo olfatorio, por eso tenemos esta imagen así, vamos a identificar a un grupo de estructuras, que están rodeando toda la periferia del bulbo, y que vamos a observar que tiene una forma
una forma redondeada o una forma esférica, porque son tridimensionales, que les vamos a denominar glomérulos, ¿sí? Les vamos a denominar glomérulos, ¿ok? Bueno, estos glomérulos son los primeros sitios donde se va a llevar a cabo el relevo sináptico de las células cílicas. Entonces vamos a ver eso y aquí lo vamos a dejar ya hoy, nada más para que entendamos. Fíjense bien. Por cuestiones evolutivas, por eso insisto que esto es súper interesante, si nosotros vemos la forma de procesamiento de la información que se va a llevar a cabo en la vía olfativa, se parece muchísimo a lo que pasa en la retina. O sea, la forma es muy semejante. Obviamente es mucho más compleja en la retina, pero es una forma simplificada. Bueno, entonces fíjense bien. Aquí estas rayitas que se observan, esto corresponde al hueso, o sea, lo que nos están tratando de señalar que aquí está el hueso, esta es la célula ciliada, atraviesa, y encontramos a los glomérulos. Ojo, los glomérulos no corresponden a un tipo de neurona, no son neuronas los glomérulos. Los glomérulos lo que son es un agrupamiento de dendritas de diferentes neuronas o de diferentes células que forman esta maraña que tiene forma esférica. Entonces, ¿quién conforma las dendritas? ¿De qué neuronas o de qué células conforma un glomérulo? Tengo 3 células. 1, las células ciliadas. Los axones de las células ciliadas se ramifican y son los primeros que conforman el glomérulo. Segundo, tengo otro grupo de neuronas que les vamos a denominar neuronas de tipo periglomerulares. ¿Y por qué se llaman periglomerulares? Aquí me lo están poniendo, lo voy a poner el mismo color, porque es una neurona que está combinando información de distintos glomérulos. Por eso digo que se parece a la retina, pues es semejante a la célula horizontal. Y tercero, o sea, pero no es la neurona, son sus ramificaciones, entonces hace sinapsis las células ciliadas con las células periglomerulares, ¿en dónde? En la estructura llamada glomérulo, y tenemos otro grupo de neuronas que les vamos a llamar las células en penacho. Y estas células en penacho también establecen sus ramificaciones y también conforman parte del glomérulo. Entonces el glomérulo puede estar, y puedo tener a otra cuarta célula que son células mitrales. Entonces tengo pregunta del examen, ¿qué neuronas, qué dendritas o ramificaciones de qué células o neuronas están conformando los glomérulos? Entonces 1, células ciliadas, 2, células periglomerulares, 3, células en penacho, 4, células mitrales. ¿Ok? Y esa estructura, los glomérulos, los vamos a encontrar alrededor de todo lo que sería el bulbo olfatorio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, entonces ya la clase que viene terminamos nada más, es muy rápido, de ver cómo están organizadas estas neuronas, la vía, y ya vamos al olfato. Ya, es muy, muy rápido. Entonces, ya la siguiente clase ya terminamos con los sentidos y empezaríamos ya con el sentido, bueno, no, dije que podría ser un sentido, no, con el sistema del equilibrio. ¿Ok? Entonces sería para la siguiente clase. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias.